Bienvenidos a toda la audiencia que se une en este altar de jóvenes y a todos los que estáis aquí. Dile al que está a tu lado, bienvenido. Bueno, tengo una palabrota, hermanos. Tengo una palabrota y son las 11. ¿Qué hacemos? ¿La soltamos? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Has traído tu Biblia? A ver que vea tu Biblia. Ok, muy bien. Oye, pensaba que se iban a levantar tablet, smartphone. Esto es tremendo. A ver otra vez las Biblias en alto que las vea. ¡Wow! Ustedes son tremendos. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Bueno. Os voy a llevar a un momento de la palabra muy conocido y vais a ver aquí algo que me llamó la atención, el Espíritu Santo me llamó la atención sobre ello y es el mensaje que el Señor hoy tiene para nosotros. Algo se saltó en mi interior cuando estábamos cantando la canción de sí, amén, sí Señor y amén. Entonces el pastor Israel dijo, si hoy el Señor te dijera, te necesito, ¿qué le contestarías? Y hemos cantado, sí, Señor, y amén. Y verdaderamente hoy el Señor nos va a decir que nos necesita su reino, que nos necesita su obra, que nos necesita su propósito. He pedido que levantéis las Biblias y ahora veo algo más difícil todavía. ¿Hay alguien que ha traído una libreta de tomar notas? Óyeme, pero esto es tremendo. Están enseñados ustedes, ¿eh? Démonos un aplauso nosotros a nosotros mismos. Pon ahí de título, Hijos para el propósito. Hijos para el propósito. Y oramos, Señor, te doy gracias por estar con mis hermanos, con tus hijos, por estar, Señor, con los jóvenes. Señor, aquí está la generación que tú has salvado y estás levantando para este tiempo, para este siglo XXI. Aquí, Señor, estamos en tu presencia. Podríamos estar quizás en borracheras, en disipación, en sensualidad y en tantas cosas de las tinieblas, pero estamos en tu luz. Gracias, Señor. Gracias por ser hijos de la luz, por habernos salvado, por habernos libertado, por haberle dado a nuestra vida propósito. Y ahora, Padre, que este momento sea de verdad un encuentro contigo, donde tu palabra deje una huella indeleble en nuestra vida. Tu palabra, Señor, nos transforme. Tú, Señor, nos toques. Tú, Señor, hoy nos atraigas a ti. Que hoy sea un día de grandes decisiones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Bueno, antes de entrar al meollo de la cuestión, a la historia que quiero que veáis, os voy a demostrar un par de cosas. La primera que os quiero demostrar es que los hijos, según Dios los concibe, son edificadores. Los hijos son edificadores. Isaías capítulo 49, por eso os voy a conducir a algunas partes de la palabra para que lo veamos en la Biblia, en el pensamiento de Dios. Los hijos no son un estorbo, ni tenemos hijos para el mundo, para que sean hombres y mujeres comunes y corrientes. Cuando los siervos de Dios tenemos hijos, son hijos para el propósito y son edificadores. Dios quiere edificar, levanta hijos. Dios quiere hacer con nosotros algo, añade hijos. Así que ven conmigo a Isaías capítulo 49. Está hablando el profeta sobre Jerusalén. Y dice en el verso 14, Isaías 49, 14, os doy tiempecito para llegar. Cuando estés ahí, dame un amén.
Pero Sión dijo, Sión es una representación de Israel y de Jerusalén, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré, le dice Dios a su pueblo. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Tus edificadores se apresuran, tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Pues la palabra edificadores, este término en hebreo es bonajik. Es tomado de los manuscritos del Mar Muerto, pero en el texto masorético dice vanajik, hijos. En todo caso el sentido está claro, pero edificadores es un mejor paralelo con destructores, sinónimos y antónimos. ¿Cuál sería el antónimo de destructor? Edificador. Pero en el texto también, en los manuscritos más antiguos, donde ahí dice edificadores, que la palabra edificador es la palabra bonajik, es también una palabra muy parecida, vanajik, cambia solamente una letrita, bonajik, vanajik, hijos o edificadores. Así que en los manuscritos de los que se toma la palabra de Dios, saben que se transcribe en diferentes manuscritos para que se preserve. En los del Mar Muerto dice eso, edificadores, pero en los masoréticos, unos más antiguos, dice hijos. Diga conmigo, hijos son edificadores. Así que le dice aquí a Jerusalén, tus destructores se van a alejar, tus devastadores se van a alejar. Les vas a decir adiós, pero tus hijos se acercarán, tus hijos te los voy a traer cerca y van a ser los hijos que yo te traiga, van a ser edificadores. Verso 18, levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Verso 19, en cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora serás ciertamente demasiado estrecha para los moradores y tus devoradores estarán muy lejos. Miren de nuevo, ahora los devoradores lejos. Pero, versículo 20, todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada, el lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more aquí. Y dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. ¿Y a estos quién los ha criado? He aquí yo había sido dejada sola, ¿y estos dónde estaban? Así dice el Señor Dios, levantaré hacia las naciones mi mano y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos y tus hijas en hombros serán llevadas. Y ahí sigue la profecía para Jerusalén. Los hijos iban a ser tantos que Jerusalén se quedaría pequeña y esos hijos serían devoradores. Esos hijos serían devastadores. Esos hijos serían destructores. ¿Qué serían los hijos? Edificadores. Ahora voy a seguir demostrándote esto. En el Salmo, ven conmigo al Salmo 127. Salmo 127. Vamos, acompáñame. Ya verás cómo luego el mensaje lo vas a entender mucho mejor al dejar esta base que estoy poniendo. Salmo 127. Recuerda el título del mensaje, Hijos para el propósito. Salmo 127, verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Verso 3. He aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Cuando el Señor edifica una casa, el Señor trae esta herencia, este regalo, don, que son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Verso 4, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Mirad, aquí los hijos no son un estorbo, aquí los hijos no son
digamos, una pesada carga que impide cumplir el propósito. Todo lo contrario, se nos describe a un guerrero y los hijos vienen a ser flechas en su aljaba. Cuando el Señor edifica la casa, el Señor trae don, herencia, hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son edificadores. ¿Qué son los hijos? Edificadores. Voy a seguir demostrándotelo. Ven conmigo a Filipenses. En el Nuevo Testamento ahora, Filipenses. Capítulo 2. Pablo tenía un hijo, verdadero hijo en la fe. No era hijo natural, era hijo espiritual. Era Timoteo. Filipenses 2:19. Mas espero, perdón, no sé si habéis llegado. ¿Sí? Dime un amén si has llegado. Filipenses 2:19. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿A quién? A Timoteo. A fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Como un hijo sirve a su padre. Timoteo sirvió al lado de su padre. Timoteo fue una ayuda, un edificador junto con Pablo. Y así es como Dios concibe a los hijos. Como ayudas, siervos, servidores, edificadores. ¿Lo ves? Podría ponerte más ejemplos, pero son las 11:10 de la noche y no está el horno para bollos. Pero voy ahora a la segunda parte, voy a poner ahora otra base importante para que tú puedas entender, captar el mensaje. Ven conmigo a Lucas 17. Después de que hemos visto esto de que hijos no deben ser estorbo, molestia, distracción, carga pesada. Hijos son ayuda, hijos son siervos a nuestro lado, hijos son edificadores. Ese es el concepto de Dios. Lucas 17. Verso 20. Y habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán mirad aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Por lo tanto, ¿de qué está hablando aquí Jesús? De la venida, la segunda venida, los tiempos del fin, que será como un relámpago que se verá de un extremo a otro de la tierra. Verso 25. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Verso 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Ahora, repite conmigo. Los días del fin, dígalo con más fuerza. La segunda venida se equipara a los días de Noé. Verso 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca
y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ok, estamos en los días del fin. Se acerca la segunda venida. Y según las mismas palabras de Jesús, estos días se pueden comparar a los días de Noé, a los días que precedieron al diluvio. Los hombres comen, beben, se casan, se dan en casamiento, pero también es una generación incrédula, pagana, es una generación donde se ha multiplicado la violencia, se ha multiplicado la maldad. Este mundo es un mundo donde cada vez es más difícil para nosotros, para los justos, vivir, ver las noticias, escuchar lo que está pasando en este mundo. Hoy, por ejemplo, estaba con mi mamá, como sabéis, trabaja en un hospital. Ayer llegó una bebé con 15 meses, había sido violada. Con 15 meses. Hace poco hablaba con uno de nuestros pastores, con el pastor Marcos. Tuvo una experiencia tremenda con Jesús. Un día él os la va a contar. Una revelación de Jesús hace unos pocos días. Y el Señor, me dice Marcos, que usó un término para referirse a este mundo que él en su vocabulario habitual no lo emplea y por eso le llamó muchísimo la atención. Dice que Jesús, entre otras cosas que le dijo, le declaró lo siguiente: yo también estuve en esta cloaca. Yo también estuve en esta cloaca. Y cloaca no es una palabra que está todos los días empleándola, como sabéis bien, es pues una palabra quizás que uno puede oír en una película o leer en un libro, pero quizás empleamos otras nosotros. Así que se quedó pensando cómo el Señor, tan puro, tan lleno de luz y tan santo, ve a este mundo y lo ve como una cloaca, como un lugar infecto, lleno de maldad. Se ha multiplicado tanto el pecado y la maldad que para nosotros estar es también difícil. De hecho, ahí en Lucas 17 dice que también los días de la venida de Jesús van a ser como los días de Lot. Y Lot estaba en Sodoma y Gomorra y su alma de justo se afligía por lo que había en su ciudad, en ese valle de Sodoma y Gomorra. Como sabéis, la sodomía hoy en día está por todas partes. La falta de solidaridad, de hospitalidad, tantas cosas, hermanos, tantos valores buenos que se están perdiendo, la corrupción, el engaño, etcétera, etcétera. ¿Para qué abundar en esto si todos lo sabemos? Hay tanta oscuridad, quizás en Europa más que en otros lugares. Quizás nos ha tocado vivir en un primer mundo que tiene unas ciertas comodidades, pero donde también se está perdiendo el norte completamente, completamente. Solamente hay que abrir los ojos y vemos que esto es una cloaca y que el Señor va a venir muy pronto. Que nosotros estamos como Lot en medio de Sodoma y Gomorra. Nuestra alma de justos se aflige al ver todas las cosas que vemos. Así que diga conmigo, son los días de Noé. Comparándolo, Jesús mismo, la segunda venida con los días de Noé, estamos ya en el cumplimiento de esta profecía. El día que menos lo pensemos viene un diluvio. En este caso no será un diluvio, sino la segunda venida y el fin de todas las cosas. Y en los días de Noé, 8 personas se salvaron entrando al arca. Hoy en día la salvación no es un arca, la salvación es Cristo Jesús, y el llamado que estamos haciendo es igual que el llamado de Noé, un llamado de arrepentimiento, un llamado de volver al Creador, un llamado de ponerse en paz con Dios, de escapar de esta generación perversa y torcida. Pero ¿qué pasaba en los días de Noé? Los hombres no hacían caso. Los hombres se burlaban.
qué loco es Noé. ¿Cómo que va a venir un diluvio? ¿Cómo que un barco nos va a salvar? ¿Y qué hace un barco aquí en medio de la nada, en medio de la tierra? El mar queda muy lejos. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Todo ha seguido igual por generaciones, por años y por años. ¿Por qué piensa ahora que pronto van a acabar las cosas? Nadie le hacía caso. Nadie quería entrar al arca. Solamente 8 personas se salvaron. Y cada vez el mensaje que nosotros predicamos, si os dais cuenta, es más ridiculizado. No solamente ridiculizado, es molesto. Este mensaje de que hay un juez que se llama Dios, que nos creó, que nos hizo, a quien tenemos que darle cuentas y que estamos de espaldas a Él y que tenemos que agradarle y arrepentirnos y convertirnos y tenemos que ponerle en el trono de nuestro corazón. Es un mensaje que incomoda. Es un mensaje que de alguna manera ofende el orgullo. El ser humano le ha declarado la independencia a Dios. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y se esfuerzan por demostrarlo. Que Dios, como en la película tan interesante, de alguna manera se argumenta, Dios está muerto. Dios está muerto. Y lo que está muerta, tristemente, es la fe, la vida espiritual, la luz en el corazón de los hombres. Así que nosotros somos profetas en medio de esta generación como Noé era un profeta. Entonces, un último versículo antes de entrar al mensaje. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 3. Os estoy situando poquito a poquito para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. 1 de Pedro, capítulo 3. Verso 20. Primera de Pedro 3, 20. Hemos dicho en primer lugar que los hijos son edificadores. Y ahora estamos hablando de que los días del Hijo del Hombre, de la segunda venida de Cristo, son comparados con los días de Noé. ¿Bien? Pues miren lo que dice en 1 Pedro 3:20. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y ahora, en 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro 3, 3, vamos allá por favor, 2 de Pedro 3, 3, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa, tal como estaba desde el principio de la creación. Saltemos ahora al verso 8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hemos leído que en los días de Noé, el Señor esperó con paciencia ¿qué? Que Noé terminara de construir el arca. Y cuando ya Noé terminó de construir el arca, que tardó unos 100 años, cuando ya Noé terminó de construir el arca, entonces entraron los animales, entró Noé, 8 personas, se cerró la puerta y vino el juicio, vino el cumplimiento de lo que Dios había declarado, que aquel mundo iba a ser destruido por agua. Pero ahora no va a ser destruido por agua, va a ser destruido por fuego.
Y de igual modo la paciencia de Dios está aguardando, pero no está aguardando que se construya un arca, está esperando que todos los que han de ser salvos entren a la salvación que está en Cristo Jesús. Verso 10 de 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Hermanos, os pregunto, a pesar de que 100 años estuvo Noé predicando que venía el diluvio, cuando finalmente vino el agua que cayó torrencialmente, se abrieron las fuentes del abismo, el agua salía de abajo de la tierra, el agua cayó de arriba. Muchos piensan que de alguna manera había una especie de capa de agua, como si fuese en vapor, que regaba la tierra, que habían aguas abajo y aguas arriba. No era un mundo que se sostenía con lluvia, sino que era un mundo donde había como un rocío, como un vapor, pero era como un agua que estaba condensada y acumulada en la atmósfera. Y que cuando dice la Biblia que se rompieron las fuentes del abismo, fue que toda esa agua, esos millones de litros de agua condensada, es como que de repente a una ¡fum!, cayeron, y las aguas también de abajo ¡fum!, rompieron. Fue todo un cataclismo. Ese arca, ese barco calafateado se salvó por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero el mundo que hoy conocemos fue de alguna manera confeccionado por aquel diluvio. El diluvio rompió los continentes, formó muchos montes, cambió la estructura del mundo tal y como se conocía en aquel entonces. Nació de las aguas después del diluvio un nuevo mundo que se volvió a poblar con esas 8 personas, Noé y sus hijos. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. De igual modo, así como fue sorpresivo, así como no se lo esperaban, que de repente esa atmósfera que les cubría cayó. Las aguas empezaron a salir como si fuese un volcán que erupciona. Todo empezó a ser removido. Y eso fue como cuando un ladrón aparece y tú no te lo esperas. Así va a pasar en la segunda venida. Aparentemente los hombres van a decir paz, todo sigue igual, comprando, vendiendo, casándose y dándose en casamiento, con su ocio, con sus planes, con su vida, como si fuesen a vivir 1000 años más en la tierra. Pero cuando el último de los redimidos entre en el arca de la salvación, entre a la vida en Cristo Jesús, el Señor vendrá y llegarán los días del fin. ¿Usted puede creer eso? Ese amén que Pachucho ha sonado. ¿Usted puede creer eso? Mira que habrá muchos burladores que digan ¿dónde está la promesa de su venida? Y se burlen de estas cosas con sarcasmo. Nosotros tenemos que estar convencidos de que es pronto cuando todo esto va a acontecer. El día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos con agua, con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Por eso hay de los que ponen su corazón aquí en la tierra. Somos ciudadanos del cielo. No podemos tener nuestra vida atada a lo de aquí abajo. Tenemos que mirar hacia la eternidad. Estamos caminando hacia la eternidad. No importa que seamos jóvenes, somos peregrinos nosotros también. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Así que la podemos no solo esperar, sino también la podemos apresurar. Golpea al que está a tu lado y di, tú puedes apresurar la venida del Señor. Oiga, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Noé, mientras construía el arca, apresuraba el diluvio.
cuanto más avanzaba la construcción, más cerca estaba el rompimiento de aguas. De igual forma nosotros, cuanto más almas ganemos, cuanto más edifiquemos el reino de Dios en la tierra y cumplamos nuestro cometido como iglesia, apresuramos el fin de los tiempos. Esperando, verso 12, y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. No tengamos miedo. Estamos ya en Cristo Jesús. ¿Estás tú ya en Cristo Jesús? Tenemos de alguna forma un arca que es vivir en el reino de Dios. Y aunque este mundo va a pasar destruido con fuego, nosotros vamos a estar con Dios eternamente en cielos nuevos y tierra nueva. Y predicamos, mañana salimos a la calle a evangelizar en el Día Global de Evangelismo para que más personas puedan creer en Cristo, arrepentirse y entrar a la salvación, a la seguridad de vivir en Cristo. Amén. Entonces, por una parte, el fundamento de este mensaje es que los hijos son edificadores, siervos, ayudas, que los hijos trabajan con los padres en llevar a cabo el propósito. Pero por otra parte, vemos que los días que vivimos se pueden comparar a los días de Noé. ¿Lo has recibido todo esto? ¿Lo puedes ver conmigo? Ahora vamos al mensaje. En Génesis. Vamos a Noé, a los días de Noé. Génesis, capítulo 5 y verso 28. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 5, verso 28. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Os voy a decir las edades con las que los hombres tenían su primer hijo, su primogénito. Adán con 130, Set con 105, Enós, su primer hijo lo tuvo con 90, Cainán con 70, Mahalaleel con 75, Jared con 162, Enoc con 65, Matusalén 187 años hasta que tuvo a su primer hijo. Y Lamec 182 años y engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 767 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Con cuántos años Noé tiene a sus hijos? Con 500. Extraño, ¿no? Porque los demás eran 70, algunos 60, 100. La media son 100. 180, así. Pero Noé a sus hijos lo tiene a los 500 años. Primeramente a Sem, un tiempecito después a Cam, poquito después a Jafet. No sabemos cuántos se llevaban estos tres hermanos, pero sí que el mayor era Sem, después Cam y después Jafet. Verso 9. Estas son, del capítulo 6, perdonadme, capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios
dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera. Ahora capítulo 7, verso 6. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Entonces, hermanos, las matemáticas son claras. Noé engendra a sus hijos con 500. Entonces, en ese tiempo, también Dios se le aparece y le dice: construye un arca. Y entra al arca que ha terminado de construir, ¿con cuántos años? Con 600. Noé tenía 600 años cuando entró en el arca, 601 años cuando salió, porque duraron un año aproximadamente dentro del arca. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca? Aproximadamente 100 años. Pero yo quiero que medite en esto conmigo, que medites en esto conmigo. ¿No te parece extraño que Noé tenga los hijos con 500? ¿Que tenga los 3 hijos seguidos con 500? 400 años después del promedio. Ahora, más aún, ¿no te parece extraño que en el momento en el que Dios le manda a construir el arca, le empieza a dar hijos? Si yo hubiese sido Dios, con mi mente Juan Carlina, yo le doy hijos a Noé a los 180 años, imaginaos. Y cuando le hablo para que construya el arca a los 500, sus hijos ya están grandes y hasta tienen nietos. Noé tiene nietos, sus hijos tienen, a su vez han tenido más hijos. Y cuando entonces Noé tiene que comenzar a construir el arca, sus hijos le pueden ayudar, porque ya están maduros, porque incluso a lo mejor han hecho ya familia, ya se han multiplicado en la tierra. ¿No os parece algo raro que le retenga a los hijos? Porque don del Señor son los hijos y recompensa el fruto del vientre. Es Dios el que da los hijos. Que se los retenga 500 años y que haga coincidir el momento de tener a sus 3 hijos con el momento de empezar a construir el arca. Noé al mismo tiempo estaba criando con su esposa y construyendo el arca. Además, Jared, su padre, a ver si lo he dicho bien, Lamec, su padre, muere 5 añitos antes de terminar el arca. Yo me imagino a Noé cuidando al abuelo, criando a los hijos y construyendo el arca. Hay algo que tenemos que aprender y el mensaje está aquí, en esto que os voy a explicar. Hay algo importante que tenemos que ver nosotros aquí en esto. En primer lugar, Dios indudablemente no quería que construyera Noé el arca en 20 años. Porque Dios es lento para la ira y abundante en misericordia. Si Noé hubiese construido el arca en 20 años, en 10 años, casi que no da tiempo al arrepentimiento a varias generaciones. Pero por cuanto la construcción del arca dura 100 años, Noé está predicando 100 años a varias generaciones. Y Dios en su paciencia les está dando oportunidad de que crean que viene un diluvio, que la tierra va a ser destruida y que se arrepientan. Nunca se podrá culpar a Dios de ser pronto para la ira. Nunca se podrá culpar a Dios de ser injusto. El Señor advierte muchas veces, envía a sus profetas desde temprano. Nunca se podrá decir que no hubo advertencia, que no hubo profeta en medio del pueblo.
Y aquel mundo antidiluviano, aquella generación o aquellas generaciones, por 100 años estuvieron escuchando los martillazos de Noé. Por 100 años estuvieron escuchando a este heraldo de justicia. Y se burlaron y no le hicieron caso. Así que aposta Dios retrasó la construcción del arca y metió a Noé en este lío familiar de tener que convivir con su papá, con su generación más mayor y al mismo tiempo con 500 años que ya era madurito, estar criando a esos 3 hijos. Pero por otra parte, hay algo que Dios en su ingeniería, en su sabiduría, en su economía estaba logrando. Y es lo siguiente. Fijaos, desde que los niños nacen, Noé está construyendo el arca. A la par, Dios empieza a darle su primer hijo Sem y le da la instrucción de construir el arca. Los hijos nacen envueltos en el proyecto de construcción. El mundo de aquel entonces era un mundo tan perverso como el de hoy. Era un mundo que podía fácilmente corromper a los 3 hijos de Noé, envolverlos. Probablemente, escúchame que estoy llegando a la conclusión, al meollo de la cuestión. Probablemente, si Noé hubiese tenido los hijos con 100 o 120 años, a la altura que Dios le habla, a los 500 años, sus hijos eran como los del mundo. Sus hijos o los nietos los hijos de los hijos, los nietos, el clan de Noé, para aquel entonces se ha malogrado, se ha corrompido. ¿Por qué? Porque la maldad estaba en un extremo, la maldad estaba en un colmo. Dios en su sabiduría, desde que esos pequeños nacen, están escuchando martillazos. Desde que esos pequeños nacen, están escuchando el serrucho. Desde que esos pequeños nacen, están viendo a su papá que tiene una gran comisión, un gran cometido para llevar a cabo. A esos niños se les desteta en una casa de carpinteros. Esos niños enseguida se familiarizan con el olor de la madera. Esos niños están escuchando a Noé cómo se lamenta con su esposa. No me creen, cariño. Esta generación está sin solución. Me toman por loco. Tú sigue haciendo lo que Dios te ha mandado. Esos niños pronto hablan con su mamá. ¿Por qué papá es diferente de los demás? ¿Por qué papá está haciendo este barco en medio de las montañas? Que los niños se burlan de nosotros en el colegio. Me estoy montando una película, pero quiero que de alguna manera nos metamos en los zapatos de esos 3 muchachos. ¿Por qué papá está haciendo este barco? Porque el Señor se le apareció. Dios, Elohim, el creador, se le apareció y le dio un plano y le dio un mandato. Y el Señor ha dicho que se va a destruir toda la tierra por un gran diluvio, por una gran caída de agua, torrencial, lluvia. Todo va a ser destruido. Y que ese barco que estamos haciendo va a ser nuestra salvación. Mamá, eso suena muy, muy raro, muy místico. Si el abuelo tiene ya casi 900 años y el abuelo no ha visto llover de esa forma. ¿No será que papá en algún momento se ha vuelto loco? ¿Se le ha ido la cabeza? No, tu papá está convencido. Tu papá es un hombre justo. Tu papá es un hombre íntegro. Tu papá teme a Dios. Él oyó a Dios y él está obedeciéndole al Señor. Y en la sabiduría de Dios, metiendo a los muchachos al propósito, fueron preservados de la locura del mundo. Si lo ve, levante la mano, que me consuele de que alguien me está entendiendo en esta noche. ¿Lo ve usted? Ahora, pregúntense cómo avanzaba la construcción del arca. Lenta. ¿Por qué? Porque era un gran barco. Oiga, allí entraron todas las especies. Era enorme. Ahí tenía que entrar también Noé y su familia. Ahí tenían que meter víveres. O sea, era un proyecto magno. No era para un hombre. Y Noé, yo me imagino cuando comenzó diciendo, oh, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Pero es que además su esposa no podía ayudarle mucho porque su esposa estaba criando a sus bebés. Y además tenía a lo mejor responsabilidad con el propio padre, quién sabe. Así que era
construyendo una familia y construyendo un arca, construyendo una familia y construyendo un arca. Pero los hijos no son estorbo, los hijos no son carga, los hijos en la mentalidad de Dios son ayuda, los hijos en la mentalidad de Dios son edificadores. Esos muchachos iban a ser las ayudas de Noé. Esos muchachos iban a ser los que llevasen su fatiga y su carga y le hiciesen más liviano el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque esos muchachos fueron discipulados como carpinteros, fueron discipulados como constructores del arca, y enseguida le estaban pasando a papá el martillo, los clavos, enseguida estaban yendo a atar los troncos a los bueyes, enseguida estaban allí preparando la brea. Poco a poco fueron creciendo como las ayudas de Noé. ¿Lo puedes ver conmigo? Ahora, para ellos quizás esto era un aburrimiento. O sea, ponte en el lugar de esos chicos. Iban contracorriente. No eran como nosotros, que somos millones de jóvenes cristianos, que tenemos nuestras reuniones, nuestra música, nuestras pelis, que tenemos hoy en día de todo. Esos eran 3 bichos raros. En medio del mundo, los únicos que hacían eso. Yo me imagino que el resto de los muchachos se casaban, se daban en casamiento, se hacían su casa, tenían su juerga, tenían sus peleas, porque la violencia estaba por doquier. Yo me imagino que el resto de los muchachos del planeta Tierra iban por un camino ancho, y a nosotros, yo me imagino a esos jóvenes, a nosotros nos ha tocado este asunto del arca, este asunto de estar con el viejo, este asunto de estar aquí, que no podemos hacer lo que hacen los demás, de sol a sol trabajando. Probablemente, quizás, llegaron a momentos de tirar la toalla, llegaron a momentos de querer ser como los demás, de dejar solo a Noé y a su madre, y hacer su historia aparte, y decir: papá, Dios te lo mandó a ti. Espera un momento, papá, mira, tú tuviste la revelación, tú te encontraste con Dios, tú eres el que crees esto, papá. Pero hijos míos, escuchadme bien, no jugamos la salvación. Esta es nuestra única seguridad. Esto es lo único que nos puede dar permanencia en la tierra. Esto es lo que puede salvarnos a nosotros y a nuestras generaciones. Hijos, esto es una cuestión de vida o muerte. Papá, no será para tanto. Dios es bueno, quizás todo esto es como un aviso. No, Dios me ha dicho que ya está cansado, que yo he sido el único que haya dado gracia. Hijos míos, si os vais para el mundo, si os vais para lo que hacen los demás, me dejáis solo, voy a tardar más, pero además no vais a entrar al arca. Pensadlo bien. Quizás alguno de ellos se dio una escapada, quizás alguno de ellos tuvo su aventura por fuera, quizás alguno de ellos fue un hijo pródigo de los 3, porque incluso uno, sabéis que más adelante mostró la desnudez de su padre. No nos dice nada la Biblia, pero podemos imaginarnos. Esos muchachos tenían alrededor de 100 años cuando entraron al arca. Se hicieron adolescentes construyendo, se hicieron jóvenes construyendo, se casaron construyendo. Toda su vida estuvo envuelta en el arca, en aquel proyecto de construcción, en aquel propósito de Dios. Pero descubrieron, en algún momento se les reveló, en algún momento hubo un punto de inflexión en su vida y descubrieron que ellos no habían nacido así porque sí. Que su mamá no podía tener hijos, que Noé era estéril hasta los 500 años, y que cuando ellos nacieron para un propósito. Cuando ellos nacieron para ser edificadores. Cuando ellos nacieron para ser ayuda de Noé y de su esposa, de su querida madre. Ellos tuvieron que descubrir su verdadera identidad y que eran un milagro de Dios y que estaban ahí para que no tardase 200 años para apresurar el diluvio, para que su papá pudiese tener ayuda. Y ellos se implicaron y trabajaron
Y en 100 años se construyó aquel gran barco que les dio la salvación. ¿Y qué fue? El barco por el que hoy estamos nosotros aquí. Qué bueno que esos jóvenes escogieron estar al lado de su padre y ser ayudas y ser edificadores. Hola. O sea que no puedes decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Estás aquí por Sem, Jafet y Cam. Ellos fueron hijos para un propósito, para preservar la humanidad. Hola, ¿estáis conmigo? Apliquemos. Cuando Israel estaba adorando, el pastor Israel, él dijo, ¿y qué? Si hoy Dios nos dice, te necesito para mi reino, ¿qué le vamos a decir? Y nosotros hemos cantado, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Aquí estoy, Señor. Respondiendo, pues yo te digo que sí, que Dios te necesita para su propósito. Que hoy en día se está construyendo también un arca. Que hoy en día se está edificando el reino. Que nosotros estamos aquí en la tierra y Dios tiene paciencia. Cristo no ha venido todavía. Como tenía paciencia en los días de Noé porque se tenía que terminar el arca, hoy en día Dios aguarda con paciencia para que sean salvos todos los que tienen que ser salvos, para que entren al arca de la salvación en Cristo, todos los que tienen que entrar al arca de la salvación en Cristo. Tenemos un gran cometido, tenemos una gran comisión. Esto comenzó hace 2000 años, cuando Jesús tuvo hijos y los tuvo para el propósito. Él se fue, pero dejó hijos en la tierra, hijos para la gloria de Dios y para llenar el mundo de su palabra, para que se edifique el cuerpo de Cristo, para que se edifique el pueblo santo, la nación santa de Dios. Nosotros estamos dentro de esta obra, dentro de este propósito altísimo. Y nuestro mundo está como en los días de Noé. Escucha, tú tienes que unirte con nosotros, con los Noé, con tus padres. Tú tienes que unirte con la generación que vamos por delante, liderándote. Tú has nacido para el propósito. Tú has nacido para construir el arca. Y también tú puedes escoger apartarte de esta obra del carpintero. Tú también puedes escoger mezclarte con las cosas de este mundo, casarte, darte en casamiento, comprar, tener casas, construir, vender, disfrutar. Pero la vida es más que eso. La vida es más que el vestido, la vida es más que la comida, la vida es más que las vacaciones, la vida es más que el coche que conduces o la casa que tienes. Todo eso en Dios se puede disfrutar de una manera sana, pero tú no has nacido para ser un hijo del mundo. Tú no has nacido para ser un hijo de las tinieblas. Tú no has nacido para ser un hijo del pecado. Tú has nacido para ser un hijo del propósito. Tú has nacido para apresurar la obra del Señor, apresurar la venida de Cristo. Jóvenes, meteos en la obra, poneos manos a la obra, tomad el martillo, tomad el serrucho, trabajemos juntos. Si los jóvenes no se activan, ahí se queda Noé solo. La obra avanza lenta, pero si los jóvenes se meten con todo su corazón en el proyecto, en el propósito de Dios, la obra toma fuerza, se acelera. ¿Estás activado o desactivado? Y mira cómo es la cosa. Dios sabía que haciendo coincidir la obra y el nacimiento de los chicos serían preservados al estar en la obra. ¿Te das cuenta? Es un engaño que tú digas, oh, ya tendré tiempo de estar en la iglesia, ya tendré tiempo de servir al Señor, ya tendré tiempo. No, es un engaño. Sírvele desde joven, sírvele desde pequeño, que tu corazón esté en la casa de Dios. El Señor te cuidará, tus padres espirituales te cuidarán. Ahí obtendrás tu mejor esposo, tu mejor esposa. Ahí formarás una familia preservada de la cloaca de este mundo.
Con esto no estoy diciendo que seamos una secta, la secta del arca, que nos metamos ahí en cuatro paredes. Tenemos que estar haciendo nuestro cometido, siendo profetas de este mundo. Aunque no quieran oír, Dios va a seguir añadiendo los que han de ser salvos. Dios va a seguir haciendo que su reino se levante en la tierra. Estamos para eso. Pero tú tienes que tener claro, ¿eres hijo para el propósito o eres un desperdicio de hijo? ¿Puede el reino contar contigo? Si te involucras desde joven, si te involucras desde niño, si creces como Samuel, ayudando, trabajando por el reino de Dios, ahí mismo serás preservado, ahí mismo encontrarás tu destino, ahí mismo encontrarás tu felicidad. No solamente procurarás tu salvación, sino salvación para otros a través de tu vida. Esto es algo muy grande. ¿Lo puedes ver? Y los hijos que Dios te dé algún día serán nacidos para el propósito. Así 3 generaciones trabajando juntos. Lamec, el viejecito. Noé, en la flor de la vida. Sus hijos al ladito. Pásame el martillo. Acércame el serrucho. Vamos juntos a por más madera. Vamos a hacer la brea. Pisa, que poco a poco se va a hacer la brea. Pero papá, es duro. Sí, pero es grande la recompensa. Esto es para la salvación nuestra y para la salvación también de otros. ¿Lo puedes ver, mi hermano? Este es mi mensaje en esta noche. Tú eres importante, el reino te necesita. Eres un hijo para el propósito. ¿Tú tienes un Noé? Claro. Quizás son tus papás. Nosotros ahora vamos a Bolivia. Si mis hijos desconectaran de Vanessa y de mí, el mundo en un momento los arrastra. Aparece el perico de los palotes que se gana el corazón de mi hija, o Margarita del Carmen que se gana el corazón de mi hijo. Aparecen los vicios, la juerga, la droga, la vanidad, simplemente el orgullo, simplemente ser muchachos huecos del montón. Pero Dios tiene un plan para ellos más alto, un propósito más elevado. Solo tienen que mantenerse a nuestro ladito. Juntos construyamos el arca, juntos fortalezcamos la iglesia, juntos edifiquemos el reino, juntos salvemos a los perdidos. Y así apresuramos la venida de Cristo y al mismo tiempo nos garantizamos la salvación para nosotros y para los hijos que Dios nos dé. Inclina tu rostro. He puesto el ejemplo de mis hijos para los padres que estamos aquí. Para los hijos que estamos aquí. Tú tienes tu Noé. Tus padres son tu Noé. No veas a tus padres como enemigos. No veas a tus padres como tu martirio. No veas a tus padres como si fuese una carga pesada. Padre, tú no veas a tus hijos como si fuese un inconveniente. Todo lo contrario. Es herencia de Jehová. Es don del Señor. Son los jóvenes. Son la fuerza. Hijo, joven, mira a tus pastores. Mira a tus líderes como el Noé. Al lado de quien trabajar, al lado de quien llevar la carga, donde tú vas a formarte, donde tú vas a aprender. Y así el reino se sigue extendiendo de generación en generación, de corazón en corazón. Gracias, Padre, por pintarnos este cuadro. Porque la misma trampa sigue estando hoy. Y quizás en muchos hogares y hasta en muchas congregaciones, los hijos del propósito fueron arrastrados por la corriente del mundo y dejaron su lugar en la casa. Es probable que no veían el atractivo de la obra. Es probable que no tenían el entendimiento de la trascendencia de lo que estamos aquí haciendo. Quizás solo veían religión. Te pedimos perdón porque a veces, Señor, nuestros hijos no se dan cuenta porque nosotros mismos estamos edificando otra cosa que no es tu reino. Timoteo sirvió al lado de Pablo como un hijo que sirve al lado del padre. Así fue ayuda, así
tuvo el mismo sentir de Pablo, tuvo el mismo corazón. Y yo te pido por estos jóvenes, te pido que esta generación tenga el corazón del reino y sirvan fieles como hijos al lado de sus padres. Que no se pierda ni uno. Todo lo contrario, que podamos ganar a otros. Que más y más personas entren al arca. La única salvación está en Cristo. La única esperanza está en el arrepentimiento y volvernos a Dios. No hay otro camino. Oh, gracias, Señor, por haber nacido en un hogar cristiano, aquellos que han nacido en un hogar cristiano o aquellos que han sido rescatados en su juventud. Gracias por haber tenido misericordia, Señor, de nosotros, porque nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Si hay aquí alguna persona que todavía no tiene certeza de que es salvo o es salva, que hoy, Señor, se ponga en paz contigo y entienda que tú le has llamado y es hijo del propósito, es hijo para una obra grandísima. Padre, yo te ruego que si hay aquí alguna persona que aún no tiene a Cristo reinando en el corazón, que hoy deje el pecado, la vanidad, el orgullo, el engaño de este mundo y venga a la verdad que liberta, que es Cristo. Hay, Padre, quizás jóvenes que están viendo en la tele, están escuchando en la radio. Toca, convence. Adultos también, Señor, que se pongan mano con mano, hombro con hombro, a trabajar en lo que tiene recompensa eterna, en el reino que es eterno, que es inconmovible, porque todo lo demás será destruido como con fuego. Pero en cambio, Señor, lo que edificamos aquí es para siempre. Lo que edificamos dentro de tu propósito es para la eternidad. Y en esta noche yo te pregunto, joven, por el Espíritu, con voz profética, si el Señor te dijese en esta noche: hijo mío, hija mía, te necesito. Naciste para construir el arca. No pierdas tu juventud, no pierdas tu vida, no pierdas tu felicidad, tu futuro, no pierdas tu tiempo. Eres un hijo para el propósito. Y te necesito porque hay mucho trabajo, hay mucha tarea. ¿Qué le vas a responder al Señor, joven? Si tú quieres entregarte, si tú quieres venir a trabajar con nosotros para que apresuremos la venida del Señor, apresuremos la edificación del arca, la edificación del reino de Dios en la tierra. Ponte en pie y ven aquí adelante. Y si esa es tu decisión, hoy es un día grande, hoy es un día señalado. Yo estoy aquí como uno de los Noé. Benjamín está aquí como uno de los Noé que Dios nos ha puesto a liderar el proyecto de construcción. Necesitamos los hijos, necesitamos los jóvenes, necesitamos los que son ayuda, los que trabajan. Así que venga, acérquese aquí, péguese lo máximo que pueda. Espero que todos hayan entendido este llamamiento. Oh, espero que los que están en la radio, en la televisión, hayan entendido el mensaje de Dios. Al estar en la obra, Dios te guarda. Has nacido para el propósito. Dios cuenta contigo. Tú eres una gran ayuda, tú eres un edificador. Pon tu mano en el corazón y di: yo soy un edificador. Yo soy hijo del propósito. Yo nací para el reino de Dios. Ahora dilo fuerte: yo no nací para el mundo, para el pecado, para ir en pos de la vanidad. Yo nací para poner mi mano en el arado. Yo nací
para servir a Cristo. Yo nací para un reino que es eterno. Mi ciudad está en el cielo. Mi patria está en lo alto. Y estoy en la tierra para la salvación de los perdidos. Estoy en la tierra para testimonio al mundo. Soy hijo de los profetas. Soy hijo del reino. Gracias, Señor. Hoy te digo, sí, cuenta conmigo. Gracias por tu llamado. Quiero hacer mi parte en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora levanta tus manos a lo alto. Padre, que toda rebelión, que todo espíritu de rebelión se marche, que todo engaño del diablo ahora mismo por la luz de la palabra de Dios se disipe ahora. Todo engaño del diablo que hace ver lo del mundo, que hace ver lo de las tinieblas como si tuviese brillo, como si tuviese mejor color. Todo espíritu engañoso fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu rebelde, todo espíritu anárquico, fuera en el nombre de Jesús. Que traigas ahora una convicción de que la vida en ti es en verdad una vida de libertad, una vida preciosa, una vida plena, una vida feliz, una vida donde nos podemos realizar, una vida donde tendremos recompensa eternamente. Y también en este siglo, en esta vida. En el nombre de Jesús. Ahora mira estas manos preciosas, estas manos de jóvenes, estas manos que se alzan, que se alzan, que se alzan. Fortalece, entrega dones, entrega talentos, entrega. Padre, haz profetas, haz llamamientos apostólicos, haz llamamientos evangelísticos, dones de sanidad en el nombre de Jesús, dones proféticos, dones de fe, de milagros, dones de liberación, dones de dar, dones de presidir, dones de magisterio, de enseñanza. Entrega talentos, da, imparte, Señor, imparte, fuego tuyo, fuego, llena, Espíritu Santo, trae capacidades, unciones, trae, en el nombre de Jesús, sabiduría del cielo, trae determinación, valor. Eres un joven valiente, eres un joven diferente. Eres un joven que va contracorriente. Eres un joven que conoces los misterios del reino de Dios. Eres un joven afortunado. Eres un joven con propósito. Eres un joven que ha nacido para vencer. Eres un joven que ha nacido para ser feliz. Eres un joven que ha nacido para dar salvación a otros, para dar descanso a otros. La sangre de Cristo sobre todo este grupo. La sangre de Cristo. La protección del Altísimo, las alas del Altísimo, en el nombre de Jesús. Mira, están aquí, Señor. Están aquí, papá. Están aquí, Señor. Así que hay esperanza, hay ayudas, hay hijos que están aprendiendo cómo se hacen las cosas, hay hijos que están tomando el corazón del Padre, hay hijos que están sudando, pero no sudando por sus meteduras de pata, por sus propios pecados. No, están sudando al esforzarse por ti, al esforzarse por tu reino. Hay hijos, Señor, que están para llevar carga. Hay hijos, Señor, que son edificadores. Gracias. Los destructores se alejan y los devastadores se alejan, y los devoradores se marchan y los hijos se acercan. Hijos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. A los pies de